Buenos días, el día de ahora vamos a continuar con los temas que hemos estado viendo a lo largo de esta unidad acerca de el origen de la vida. El día de ayer estuvimos viendo parte de lo que fue un experimento muy importante acerca del experimento de Miller y Urey, donde identificaron ciertos componentes al hacer este experimento, donde ellos decían que el origen de la vida se dio también de forma espontánea, también al identificarlo por ciertos pues componentes de la atmósfera, ¿verdad? De nuestro planeta Tierra. Entonces, es parte importante que nosotros vayamos conociendo más que todo las teorías que vayamos describiendo a lo largo de esta unidad para que nos haga más fácil el cual, más que todo, describir en sí, ¿verdad? Saber cuál es de cada concepto, cada teoría, y si nosotros pues el pensar cuál es el que nosotros creemos que pudo haber sido así, ¿verdad? Pudo haber realizado de esa manera. La primera que vimos fue la teoría de la creacionista, vimos la teoría de la evolución de Charles Darwin, también vimos parte de la teoría de panspermia, vimos teoría también espontánea, entonces varias teorías que nos van a ayudar a nosotros pues a saber cómo muchos científicos pues dedicaron su vida al conocer acerca del origen de la vida, ¿verdad? Cómo surgió todo este proceso, todo este planeta Tierra. Y pues muchos científicos pues quisieron descubrirlo en su momento, en su época, por ejemplo con experimentos. El experimento, por ejemplo, de teoría espontánea, si se recuerda, fue parte de como botes donde dejaban carne y a donde ellos veían que eh, pues más que todo en estos compuestos pues por ejemplo las larvas se daban, ellos decían que espontáneamente, pero en ese entonces como no había microscopios que hicieran ver que también las moscas al pararse llevaban lo que eran los más que todo como pequeñas larvas en sí que ya dejaban depositadas en lo que eran la carne. Entonces ya ellos al transcurrir el tiempo como que se fue desvalidando lo que es esta teoría. Pues de igual manera el día de ahora vamos a ver lo que es la teoría de más que todo, la hipótesis de Hen, que nos va a ayudar también, pues parte de esta hipótesis que afirma que los primeros organismos se originaron gracias a más que todo las moléculas o las biomoléculas. Entonces, esto más que todo a partir de esta teoría y nueva que vamos a ver el día de ahora, que nosotros vayamos también recopilando, ¿verdad? Que vayamos pensando en las teorías anteriores y que ya vamos conociendo otras teorías, ya que esta teoría de lo que fue la evolución, que se centra en lo que es el gen más que todo, en la visión de lo que el gen o la teoría también del texto también que forma el gen egoísta, se podría decir, que sostiene que la evolución más que todo fue de forma adaptativa que se produce a través de la supervivencia, más que todo de diferentes formas, de los genes que en ciertas competencias pues a lo largo de estas aumentan y con frecuencia más que todo hace que esos aumenten lo que es pues aquellos efectos de la propagación de los genes que definen como no solo un bit físico de ADN, sino también todas las réplicas de un bit en particular por lo que es el ADN distribuido en todo, más que todo en todo el mundo. Todos los defensores más que todo desde el punto de vista que sostienen que dado que la información hereditaria pues se transmite de generación en generación casi exclusivamente por lo que es el ADN, la selección natural y la evolución se considera más que todo mejor desde la perspectiva de los genes. La visión de este gen o la visión en general de esta evolución pues se centra en lo que es en el gen, que es una síntesis de esta teoría de la evolución de la selección natural.
la teoría de la herencia, que es más que todo de partículas que surgen más que todo o promuevan lo que son exitosamente una propagación que será más que todo frecuentes, o favorablemente seleccionadas entre sí en relación a lo que son los aleolos, o también más que todos los competidores dentro de lo que es la población. En este proceso también se produce lo que es las adaptaciones para el beneficio en sí de los aleolos, promoviendo lo que es el parentesco y el afecto. Por ejemplo, si se tiene el altruismo, no es parte de este gen, ¿verdad? Entonces, o incluso también cuando se da su propia propagación en relación con los otros genes, que dentro del mismo organismo se da este tipo de componentes, dando así eh, una descripción entre estos tipos de genes y esta capacidad que estos tienen en aumentar, que permiten también entender lo que es el fenómeno de diversos altruismos. Más que todo, pues este gen tiene conflictos en segregación y es difícil también explicar un poco sobre esta teoría. La perspectiva centrada en el gen pues puede ser localizada en la filosofía, también por un cierto filósofo que fue muy reconocido, que fue Henry Bergson, quien escribió lo que fue en su libro Evolución Creativa en 1907, dando así, bueno, él postulaba que la vida es como una corriente que pasa de germen a germen a través de un organismo que era desarrollado entre sí. Es como si, por ejemplo, el propio organismo fuera solo una, más que todo, excreción o excreción. Dentro de este pues un capullo donde, provocado por el primer intento de continuar en un nuevo germen, entonces ya surge lo que es la vida. La teoría de la evolución era centrada en el gen, que es un modelo de evolución del cual ciertas características sociales como es el egoísmo y el altruismo pues se da en este tipo de gen. Las características adquiridas de este gen pues se da de diferente manera. Por ejemplo, la formulación de lo que es el dogma, que es central la biología molecular y que fue resumida por John Mayer Mitz, el cual decía que si el dogma se centra en lo que es la verdad, y si también es cierto que los ácidos nucleicos son el único medio por el cual la información se transmite entre generaciones, pues eso se tiene que, más que todo esto, tiene implicaciones cruciales para lo que es la evolución, implicando así lo que es bueno, toda, más que todo, toda novedad acerca de una evolución que requiere más que todo cambios de ácidos nucleicos, y que estos pues se combinan entre sí y cambian más que todo pues por ciertas mutaciones, y que estas son más que todo esenciales, donde estas se cambian y accidentalmente o de naturaleza no se adaptan a ese cambio. Los cambios en otros lugares a través de la placenta, por ejemplo, por ejemplo, en la leche materna podría alterar lo que son el desarrollo del niño, pero a menos que el cambio pues se fuera en los ácidos nucleicos, no se tenía o no se tendría un efecto a lo largo plazo. Eso es lo que decía Meyer Smith en sus apartados acerca de esta teoría del gen. El rechazo de la herencia de las características pues adquiridas, combinar también la estadística de Ronald Fisher, pues le dio una base matemática y mostró cómo lo que era la genética mendeliana, por la, más que todo, con la que esta era compatible, lo que era la selección natural. Él lo descubrió en su libro en 1953 acerca de la teoría genética de la selección natural. Pues más que todo lo escribieron y lo estudiaron Halden y Schweda-Witcher,
y donde estos hallaron pues el camino para formular la teoría del gen, que este gen también era egoísta, decían ellos, para los casos también que el gen tenía en su entorno, que puede influir también en la herencia y puede consultar también parte de la epigenética, donde esta pues se muestra el gen en sí, que es el estudio del mecanismo donde regula la expresión más que todo de los genes, dando así lugar. Y también pues dentro de este, pues por ejemplo el gen de unidad en selección, en la vista de este gen, pues en la unidad de esta selección, pues se desarrolla principalmente por ciertos trabajos, por ejemplo el trabajo de Richard Darwin y Hamilton, también por George Williams, que fue principalmente el popularizar lo que fue la expansión de Darwin en el libro del gen egoísta en 1976. Según el libro de Williams, también la adaptación y selección natural pues se daba también en 1966. La esencia de esta, pues él escribía en su libro que la esencia también de esta teoría, que era genética y de la selección natural, que es un sesgo, decía, estadístico, donde más que todo las tasas relativas, que, bueno, más que todo de supervivencia, que estos tenían, pues alteraban lo que eran el gen y los individuos, dando origen también a la efectividad de tal sesgo, dando también a la reproducción y de la adaptación dependiendo también del mantenimiento que se daba de ciertas relaciones cuantificadas o cuantitativas entre los factores operativos en cuanto más que todo necesariamente en una identidad o una entidad selectiva que debería de haber tenido un alto grado de pertenencia en sí. Para William, el argumento de lo que fue la selección natural de los fenotipos no puede también por sí misma producir lo que es un acumulativo, por lo que los fonotipos pues son manifestaciones extremadamente interaccionadas entre el genoma y el medio ambiente. Entonces no importa lo que cuanto más acto o fértil sea un genotipo, eventualmente pues se destruiría y nunca se duplicaría. Entonces en este caso pues se daba ese tipo de gen. Desde 1954 se sabe que el ADN es el primer sustrato físico para informaciones genéticas, dando que este es capaz de replicar a través de muchas generaciones. Por lo tanto, pues el gen particular de este, pues más que todo codificado en secuencias más que todo nucleobases de un linaje de moléculas como lo que es el ADN, replicándose así pueden tener una alta pertenencia y una baja tasa de cambios endogénicos. En la reproducción sexual normal, pues un genoma completo pues es combinado en sí en una única eh, forma de cromosoma del padre y de la madre, produciéndose así en el momento de la fertilización. Generalmente pues esto se destruye en su organismo porque la meiosis y la recombinación de estos del organismo más que todo se destruye lo que son también los genotipos con la misma seguridad que la muerte. Entonces ya se van destruyendo en sí, se van creando nuevos, más que todo conocimientos o genes dentro del organismo al formarse estos dos, y la alta también prevalencia de lo que fue la transferencia de horizontalmente de los genes en bacterias y las arqueas, que significan que estas son como combinaciones acerca de de los, más que todo de los genes en sí. Por ejemplo, mencionamos también que los organismos son como vehículos, ya que estos generalmente se agrupan dentro de un genoma, a lo que a su vez están contenidos así dentro de un organismo, pues estos genes se agrupan en sí en genomas, por lo que replican genéticamente el uso también de la energía y los sustratos que estos tienen como
suministros, dando también a la economía metabólica cambios mucho más mayores a lo que sería más posible pues identificar en cantidades mucho más grandes de la división también genética y el trabajo que éstas realizan en el mismo gen, es decir, el efecto que tienen estos genotipos pues de este gen que en particular están más que todo superpuestos a lo que es en su entorno y que incluye también asociaciones que constituyen también un genoma. El gen también egoísta, como ya se los había mencionado, pero no lo habíamos visto en sí, pues más que toda esta teoría del gen egoísta, pues se da con también la selección natural, que se puede formular pues donde los genes no se presentan desnudos en sí, y estos pues están más que todo escrutinio a selección natural, es decir, o sea, según la selección natural se pueden ocupar o no, sino que estos presentan efectos fenotipos, es decir, que a diferencia de los genes dan lugar a lo que son las diferencias en efectos de la selección natural, aunque estos pues de diferentes genéticas, por lo tanto estos sobre los genes pues dan una mayor como composición de esto, de modo que los genes se representan más que todo en generaciones sucesivas, en proporciones también variadas y en colectivos efectos de los fenotipos. El resultado también de los genes que serán, y estos que prevalecen más que todo en una población sexual, que deben ser también aquellos que con condiciones más que todo pues se van distribuyendo entre sí a través de ciertos componentes, de un gran número también de genotipos y un gran número también de situaciones que han más que todo tenido en efectos del fenotipos con bueno, más favorables en sí para ellos y su propia también replicación. En otras palabras, también, pues, este gen es un poco egoísta, que significa que promueve lo que es su propia evidencia o su propia supervivencia sin promover la necesaria supervivencia del organismo. Entonces ya este gen ya se crea por sí mismo, promueve también lo que es, bueno, más que toda esta teoría implica en las adaptaciones, dando también efectos de los fenotipos, dando a los genes también maximizar su representación en sí, a los genes más que todo pues al mantener, si estos más que todo provienen de la supervivencia genética directamente, pues, o bien en algún objeto subordinado, finalmente construyen lo que es una reproducción exitosa. Entonces, el gen es también en esta unidad de información genética o hereditaria, pues existen también copias, las cuales son físicas en el mundo, ya que estas pues tienen particular replicación. De igual manera, pues la hipótesis de este gen crean lo que son ciertas enzimas. Y la idea de esta, pues, de cada gen era codificar cada enzima, es decir, que aquel gen pueda proporcionar información necesaria para producir una enzima en específico. Este concepto fue básico entre los diferentes científicos para identificar la hipótesis que ésta fuera correcta o no, aunque no, más que todo, no cumple también con ciertos estándares en las investigaciones en sí. Dentro de también ciertas categorías, pues se da lo que son las proteínas, pues se da lo que es la catalización en estas reacciones, donde hay más que todo muchos tipos de proteínas que no son enzimas en sí, pues las células están también catalizadas de este tipo de gen en su, más que todo en su definición como es, y como el origen también bueno, el conflicto que tiene estos genes para componerse, pues también se creó ciertas críticas, como todas creo que las teorías de la evolución de la vida, pues, que se han puesto en la teoría de Stephen Hawking y David Wilson. Pues esto se ha ido defendiendo por el científico Sohan Robert y Richard Mitchell. Entonces, ellos, más que todo, al escribir el New York
Read of Books. Entonces ellos pues caracterizaron lo que era en perspectiva centrada el gen como una confusa contabilidad en lo que era la causa, y consideraban que la selección trabajaba en muchos niveles y que han hallado también la atención de esto sobre la perspectiva jerárquica egoísta. Entonces ya ellos ya describían que esto no podría pasar porque siempre necesitaba una vida para que este gen pues sirviera como base para lo que era el origen de la vida. Entonces, esta es parte de lo que vamos a ver el día de ahora acerca de los genes. Si ustedes pueden ver, más que todo es la composición acerca de los dos, de la genética de los ácidos nucleicos del ADN, del ARN, en tiempos pues muy lejanos, ¿verdad? Entonces, eso por el día de ahora. Espero que hayamos comprendido el tema, vamos leyendo un poquito más del libro. El día de mañana vamos a ver un poquito más acerca de este tema, ya que es interesante, es importante que nosotros los conozcamos. Así que gracias y buen día.